En una ciudad antigua, cuando las noches eran guiadas por campanas lejanas, un hombre inicia en silencio su camino de fe. La luz tenue de una capilla lo espera, junto al murmullo suave de la oración. En un pequeño pueblo, al final de un día cansado, las calles se vacían y solo quedan pasos lentos. Una mujer se detiene ante una imagen sagrada y deja que la noche se llene de recogimiento. En un monasterio apartado, cuando la luna ya descansa sobre los tejados, un joven se acerca al coro en silencio. Su primera oración nace despacio, entre luz tenue, respiraciones tranquilas y una fe que despierta. En una iglesia antigua, mientras el día se apaga lentamente, las velas dibujan sombras suaves sobre la piedra. Un sacerdote se prepara para comenzar, y el silencio se vuelve camino interior, lleno de luz discreta y confianza serena. Pues en una ciudad junto al mar, cuando las campanas llaman a la última misa, las voces se apagan y queda solo la brisa. Un corazón cansado entra al templo, buscando en la penumbra un lugar de paz y oración. En la región de los Abruzos, en el corazón de Italia, se encuentra una ciudad antigua, de calles estrechas y casas de piedra llamada Lanciano. Durante siglos, este lugar ha vivido como una pequeña encrucijada entre lo cotidiano y lo sagrado. En tiempos muy lejanos, cuando todavía se la conocía como Ansanum, el mundo cristiano atravesaba luchas interiores, discusiones sobre imágenes sagradas, tensiones entre Oriente y Occidente y dudas que se deslizaban silenciosamente hasta el corazón de los monasterios. En medio de ese clima espiritual, un monasterio bajo la advocación de San Longino se alzaba a las afueras de la ciudad, que en él vivían monjes basilianos que seguían una vida ordenada, silenciosa, de oración y trabajo. La campana marcaba las horas. Los salmos repetidos diariamente unían las voces a la de generaciones anteriores. Sin embargo, incluso en un ambiente así, podían surgir preguntas que no se atrevían a pronunciarse en voz alta. Entre esos monjes, la tradición habla de un sacerdote, un hieromonje dedicado a la celebración de la misa. Había recibido la formación necesaria, conocía la teología de su tiempo, repetía con fidelidad las palabras del canon y enseñaba a los fieles lo que la Iglesia creía. Pero dentro de su corazón, con el paso de los años, comenzó a crecer una dificultad. No se trataba de una rebeldía abierta ni de un desprecio por lo sagrado. Era más bien una fatiga del alma. A fuerza de repetir los mismos gestos, su mente empezó a preguntarse en silencio si, en verdad, bajo la apariencia del pan y del vino, estaba presente el Señor de quien hablaban los evangelios. Había noches en las que se quedaba despierto, escuchando el viento golpear las contraventanas del monasterio. En la penumbra de su celda, con una pequeña lámpara de aceite encendida, abría las Escrituras. Leía el discurso del pan de vida, meditaba aquellas palabras en las que Jesús decía que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Intentaba creer con la misma sencillez con la que creía cuando era joven. Sin embargo, la razón, alimentada por las disputas de la época, le proponía objeciones. Mientras tanto, el monasterio continuaba su ritmo habitual. Los hermanos trabajaban en la huerta, copiaban manuscritos, acogían a algunos peregrinos. Al amanecer, la neblina se extendía sobre los campos cercanos y la ciudad todavía dormida se intuía a lo lejos. En esos días, el monje sacerdote seguía celebrando la misa con corrección externa, pero con un peso interior. Sabía que aquello que pronunciaba en el altar era el centro de la fe. Sabía que la Iglesia confesaba que después de las palabras de consagración ya no era pan ni vino, sino cuerpo y sangre del Señor. Sin embargo, una parte de su corazón se mantenía distante, como si no lograra cruzar el umbral de una confianza plena. La tradición relata que una mañana el clima era sereno. La luz entraba aún tenue por las pequeñas ventanas de la iglesia del monasterio. Algunos fieles de la ciudad habían subido hasta allí para la misa. Los bancos eran sencillos, de madera oscura.
La piedra del suelo guardaba el recuerdo de muchas generaciones de pasos y de rodillas, apoyadas en oración. El monje se acercó al altar con la misma capa de todos los días. A simple vista, nada parecía distinto. El misal estaba abierto. Las velas ardían con una llama estable, pero en su interior, aquel día, la lucha era más intensa que nunca. Había pasado la noche anterior pidiendo luz, quizás con gestos discretos, sin llamar la atención de los demás. Cuando comenzó la misa, rezó las oraciones acostumbradas. Leyó las lecturas propias del día, pronunció la homilía según sus capacidades, tal vez en palabras sencillas, adaptadas a la gente del lugar. Poco a poco, la celebración se encaminó al momento central. El pan, elaborado con cuidado, estaba sobre la patena. El cáliz contenía el vino que debía consagrar. Cuando el monje inició la plegaria eucarística, las palabras que tantas veces había repetido volvieron a salir de sus labios. Su mente, sin embargo, continuaba agitada. La tradición cuenta que, al llegar a las palabras de consagración, su corazón estaba lleno de dudas. Pronunció: «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre». En ese instante, según el relato transmitido, algo inesperado sucedió ante sus ojos. El pan, que tenía el aspecto habitual de una hostia, comenzó a transformarse. Dejó de parecer pan. Tomó el aspecto de carne viva, con fibras y textura, como un fragmento de tejido que desafiaba cualquier explicación familiar para él. En el cáliz, el vino dejó de tener la apariencia de simple líquido. La tradición describe que se convirtió en sangre, que se fue coagulando hasta formar 5 pequeños glóbulos de distintos tamaños y formas. El monje se quedó inmóvil. Su duda, que hasta ese momento era una inquietud interior, se vio confrontada con algo que no había buscado, que no podía controlar. Durante unos instantes, el silencio en el altar fue profundo. Los fieles, al notar que el celebrante se detenía, comenzaron a percibir que ocurría algo fuera de lo habitual. Entonces el sacerdote, sobrecogido, empezó a llorar. Las lágrimas no eran de miedo, sino de un reconocimiento doloroso de sus dudas y de una gratitud que lo desbordaba. Llamó a los presentes y entre sollozos reconoció su dificultad de fe. Les mostró lo que veía sobre el altar. Aquellas personas sencillas del anciano fueron testigos de una escena que no esperaban. La noticia comenzó a extenderse primero por la ciudad, luego por los alrededores. Con el paso del tiempo, el pequeño monasterio volvió a su ritmo, pero ya no era el mismo. El fragmento de carne y los glóbulos de sangre fueron custodiados con reverencia. Los monjes se aseguraron de mantenerlos alejados de la curiosidad indiscreta y al mismo tiempo disponibles para la oración de quienes se acercaban con fe. En los años siguientes, los responsables de la iglesia local examinaron el hecho con prudencia. No había documentos inmediatos como los que existen en la época moderna, pero la memoria de la comunidad quedó marcada. Aquella experiencia se transmitió de boca en boca, luego a través de narraciones escritas. El monasterio de los basilianos continuó su misión durante algunos siglos más. Con el tiempo, las circunstancias históricas cambiaron, las órdenes religiosas se fueron sucediendo. Los basilianos dejaron la custodia de las reliquias y monjes benedictinos se hicieron cargo de ellas. Más adelante, el cuidado pasó a los frailes franciscanos que mantenían la presencia orante frente al misterio. Mientras los siglos avanzaban, las calles del anciano cambiaban de aspecto. Nuevas generaciones nacían, crecían, envejecían. Se construyeron nuevas iglesias, se modificaron capillas antiguas. Las reliquias del suceso se situaron en distintos lugares dentro de la iglesia de San Francisco, hasta que encontraron un altar estable donde ser veneradas. El fragmento de carne, conservado, presentaba el aspecto de una membrana fibrosa, de color marrón amarillento, que se volvía rosado al ser iluminado por detrás. Los glóbulos de sangre, de color terroso, recordaban que en un momento habían sido líquido vivo. Mientras tanto,
La vida espiritual de la Iglesia seguía avanzando. Concilios, reformas, nuevas órdenes, cambios de sensibilidad. Todo pasaba. Sin embargo, en aquel rincón de los Abruzos, un pequeño relicario seguía silenciosamente custodiado. En la época moderna, el modo de comprender el mundo se transformó de manera profunda. La ciencia adquirió una importancia decisiva en la manera de explicar la realidad. Para algunas personas, la fe parecía retroceder ante los avances de la medicina, la biología, la química. Otros, en cambio, buscaban esa misma ciencia para profundizar en la comprensión del misterio. En el siglo XX, las autoridades eclesiásticas permitieron que el fragmento de carne y los glóbulos de sangre fueran sometidos a estudios científicos, que médicos y especialistas llevaron a cabo análisis histológicos e inmunológicos. Los resultados, conocidos por la documentación posterior, describían que la carne correspondía a tejido de corazón humano y la sangre era sangre humana de un grupo identificado como AB. No se encontraron rastros de conservantes ni señales evidentes de manipulación humana que explicaran su estado después de tantos siglos. Esos datos llamaron la atención de muchos creyentes y de algunos investigadores. Sin embargo, la Iglesia siguió recordando que la finalidad última de aquel signo no era la curiosidad, sino la oración. En el presente, la iglesia donde se custodian las reliquias se ha convertido en un sencillo santuario. En ciertos días, la luz que entra por las ventanas crea reflejos suaves sobre el altar donde se expone el relicario. El ruido del exterior se amortigua al cruzar el umbral del templo. Los pasos de los peregrinos resuenan sobre la piedra, pero luego son reemplazados por el silencio, por el sonido apenas perceptible de respiraciones profundas y oraciones en voz baja. Entre quienes se acercan al anciano, a veces aparece una persona que llega con cansancio en el alma. Puede ser un padre de familia agobiado por preocupaciones que no ha compartido con nadie. Puede ser una mujer que ha visto desmoronarse muchas seguridades y busca un lugar donde su corazón pueda descansar. Puede ser un sacerdote que atraviesa, sin confesarlo, una noche interior parecida a la que vivió aquel monje del siglo VIII. Imaginando una de esas visitas, la escena puede visualizarse con calma. Un peregrino llega a la ciudad a última hora de la tarde. Las fachadas de las casas, bañadas por una luz dorada, guardan secretos cotidianos. El aire huele a piedra antigua y a vida sencilla. El caminante se dirige hacia la iglesia de San Francisco. La puerta está abierta. Dentro, la penumbra invita al recogimiento. Avanza lentamente por la nave. Sus ojos se acostumbran poco a poco a la transición entre la claridad de la calle y la suave oscuridad del interior. Las velas encendidas delante del altar del milagro trazan pequeños puntos de luz. El peregrino se arrodilla en uno de los bancos. No pronuncia palabras al principio, deja que el silencio lo envuelva. Delante, en una custodia de plata y cristal, se percibe el fragmento de carne. Junto a él, en un cáliz, se observan los glóbulos de sangre coagulada. El peregrino sabe, por lo que ha leído, que la tradición presenta aquel suceso como un milagro eucarístico. Sabe que en la iglesia se considera un signo que remite a la presencia real de Cristo en cada misa, incluso cuando no hay nada visible extraordinario. Mientras permanece arrodillado, sus pensamientos, al principio dispersos, comienzan a ordenarse. Recuerda los momentos de su vida en que la misa le pareció rutina. Recuerda las veces en que, por cansancio o distracción, se colocó en la fila de comunión sin tomar plena conciencia de lo que la fe le invitaba a creer. Piensa en el monje basiliano que muchos siglos atrás se encontró con un signo inesperado en pleno altar. Imagina al sacerdote con las manos temblorosas, contemplando aquel pan transformado. Imagina sus lágrimas, no como un gesto teatral, sino como un alivio profundo. En su oración silenciosa, el peregrino tal vez no pide señales visibles, más bien suplica una fe serena,
capaz de sostener sus días sin necesidad de manifestaciones extraordinarias. Al mirar el relicario recuerda que, según la tradición, aquel signo fue concedido a un hombre que dudaba. No fue un premio para una fe perfecta, sino un auxilio para una fe herida. En esa constatación, el peregrino encuentra consuelo, comprende que la vida cristiana conoce tiempos de claridad y tiempos de penumbra. Comprende que la Iglesia, a lo largo de su historia, ha recogido los relatos de ciertos signos especiales, no para obligar a una emoción forzada, sino para ayudar a sostener el camino de quienes atraviesan sombras. El ambiente en la iglesia sigue siendo tranquilo. Un sacerdote, tal vez de la comunidad local, pasa discretamente por un lateral del presbiterio. Inclina la cabeza delante del altar. Tal vez reza por quienes se acercan allí, por sus intenciones, por el peso oculto que cada uno trae en el corazón. En algún momento se inicia una breve adoración eucarística. El silencio se intensifica. Más allá del relicario del milagro antiguo, el sagrario recuerda la presencia sacramental cotidiana, sencilla, que no llama la atención fuera de la fe. Algunos fieles alternan miradas entre la hostia consagrada y el relicario del anciano. Otros se quedan simplemente con los ojos cerrados, como si interiormente repitieran palabras de confianza. En esa atmósfera, el peregrino experimenta que el tiempo se alarga, pero de un modo sereno. Las preocupaciones no desaparecen mágicamente, pero parecen colocarse en un lugar distinto bajo una luz más suave. La mente se aquieta poco a poco, surgen recuerdos de misas de infancia, de parroquias pequeñas, de sacerdotes que celebraban con devoción discreta. Aparecen también los rostros de personas queridas que ya han partido, con quienes compartió eucaristías silenciosas, cantos sencillos, procesiones modestas. Todo eso se mezcla con la presencia de aquel fragmento de carne y aquellos glóbulos de sangre que llevan siglos invitando a la contemplación. Mientras la adoración continúa, el peregrino piensa en quienes han investigado el milagro desde la ciencia. Recuerda que hubo médicos que, sin convertir la fe en laboratorio, aceptaron estudiar la composición del tejido y de la sangre. Le llama la atención que el tejido se describiera como corazón humano, como si aquello que un día fue pan se hubiera transformado, según la tradición, en un signo del corazón de Cristo. Ese detalle suscita en él una reflexión tranquila. No siente la necesidad de entenderlo todo. Más bien, percibe que si aquello es un signo, indica algo del estilo de Dios. Un corazón ofrecido, un amor que se entrega de manera silenciosa y perseverante en cada misa celebrada en cualquier rincón del mundo. Fuera de la iglesia, la ciudad sigue con su ritmo. Los comercios cierran poco a poco. Las conversaciones en las plazas se van apagando. Al caer la noche, las campanas marcan una nueva hora. Dentro del templo, las velas continúan ardiendo con una llama calma. El peregrino sabe que no puede permanecer allí para siempre. Sin embargo, prolonga unos instantes más su presencia. En su interior repasa los acontecimientos de su vida que han aprobado su fe. Recuerda decisiones difíciles, pérdidas, o momentos en los que la oración parecía no encontrar respuesta. A la luz de esa memoria, el relato del monje del anciano adquiere una nueva profundidad. Comprende que aquel sacerdote no fue un héroe idealizado, sino un hombre que, como tantos, conoció la fatiga de creer. El signo que recibió no lo convirtió en alguien perfecto, pero marcó su historia y la historia de muchos. La contemplación del peregrino se vuelve agradecida, no solo por lo que sucedió en el siglo VIII, sino por la posibilidad de reconocer, en la propia fragilidad, un lugar donde Dios puede actuar de modos discretos. Al terminar la adoración, el sacerdote vuelve a cerrar el sagrario. Los fieles se levantan lentamente. Algunos se acercan al relicario, cruzando la mirada, no con curiosidad, sino con un respeto antiguo. Se detienen unos segundos, tal vez trazan una señal de la cruz, tal vez pronuncian en voz casi inaudible el nombre de Jesucristo. El peregrino sigue su ejemplo. Se aproxima con calma, contempla una vez más la carne y la sangre del milagro.
No ve movimiento, no ve resplandores, solo percibe la sobriedad de un signo que ha atravesado muchos siglos. Luego retrocede unos pasos, vuelve al banco, recoge sus cosas y se dirige hacia la salida. Al cruzar la puerta, el aire fresco de la noche le roza el rostro. La ciudad se presenta más silenciosa. Las luces de las casas, vistas a lo lejos, parecen pequeñas estrellas en el tejido de las calles. El peregrino camina hacia su hospedaje con un paso más lento que al llegar. En su interior no hay euforia, sino una paz suave. La figura del monje basiliano, la escena del altar, las lágrimas de aquel sacerdote se quedan grabadas en su memoria como una parábola sobre la paciencia de Dios ante las dudas humanas. Ya en su habitación, el cansancio del viaje y de la jornada se hace sentir. Antes de cerrar los ojos, piensa en todas las misas que se celebran sin prodigios visibles. Piensa en sacerdotes que, en muchos lugares del mundo, se acercan al altar con sus propias preguntas, sus propios miedos y esperanzas. Imagina comunidades pequeñas, tal vez en pueblos remotos, que se reúnen a primera hora de la mañana o al final del día para participar en la Eucaristía. En todas esas celebraciones, la fe de la Iglesia ve el mismo misterio que un día fue confirmado, de modo singular, en el anciano. La historia de aquel milagro, aprendida en libros o en catequesis, se vuelve ahora experiencia vivida, contemplada, en el mismo lugar donde, según la tradición, ocurrió. Mientras el peregrino se duerme, la ciudad continúa respirando en silencio. En la iglesia, las luces se han atenuado. Solo permanece la presencia discreta del Señor en el sagrario, custodiada por las paredes antiguas y por la fe de una comunidad. Las reliquias del milagro descansan, como han descansado durante siglos, en su altar. No necesitan movimiento ni ruido para seguir hablando. Hablan cuando un creyente se sienta delante de ellas y deja que el corazón se aquiete. Hablan cuando un sacerdote vacilante recuerda que la gracia puede tocar incluso su duda. Hablan cuando una familia, de paso por el santuario, enciende una vela y confía sus dificultades al Señor. Con el paso de las décadas, algunos papas han recordado este lugar y se han referido a él como un testimonio significativo de la fe eucarística de la Iglesia. Los documentos explican el suceso con palabras prudentes, reconociendo que se trata de una tradición antigua, confirmada por investigaciones y por una devoción constante. No se obliga a nadie a apoyarse exclusivamente en este signo para creer. Más bien se propone como una ayuda para quien busca una luz en medio de la noche. En la memoria de la Iglesia, el milagro eucarístico del anciano ocupa un lugar sereno. No es el único signo extraordinario relacionado con la Eucaristía, pero se considera uno de los más antiguos y significativos. Su verdadera fuerza no reside tanto en lo espectacular del relato, sino en la historia interior que lo acompaña. La historia de un hombre que desde su debilidad fue alcanzado por una gracia inesperada. Ese trasfondo convierte el milagro en una invitación constante a la humildad. Los fieles que se acercan al santuario, al recorrer la nave, al detenerse delante del altar, se inscriben silenciosamente en una cadena de corazones que han buscado en ese mismo lugar una fe más profunda. Hay quienes llegan con dudas muy concretas sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Otros arrastran heridas afectivas, fracasos, miedos relacionados con decisiones tomadas o por tomar. Algunos se sienten lejos de Dios y, sin embargo, algo los ha impulsado a subir hasta esa iglesia. Cada uno, a su modo, se sienta o se arrodilla y deja que el tiempo pase lentamente. En esa lentitud, el alma se acostumbra a respirar de otro modo. Las imágenes interiores se ordenan, la mirada se hace más sencilla. Con frecuencia, quienes han visitado el lugar describen luego no tanto grandes emociones, sino una calma que se extiende más allá del momento de la oración. Esa calma se convierte en un espacio donde la palabra confianza adquiere un peso nuevo. En la vida ordinaria, la confianza se desgasta con las decepciones. En la contemplación ante la Eucaristía, esa palabra comienza a reconstruirse pacientemente.
El milagro del anciano, contemplado con serenidad, se integra en ese proceso como un testimonio antiguo que sigue iluminando sin imponerse el camino de muchos. Así, en la noche de cualquier día del año, mientras en distintos lugares del mundo se celebran misas, vigilias y adoraciones, en la pequeña ciudad del anciano persiste un foco discreto de oración. Las piedras de la iglesia han escuchado, a lo largo de los siglos, lenguas diferentes, súplicas variadas, cantos de distintas épocas. Han sido testigos mudos de alegrías agradecidas y de lágrimas recogidas en silencio. En todo ese entramado de historias humanas, el recuerdo del monje basiliano y de su duda transformada en signo permanece como un hilo que atraviesa el tiempo. Ese hilo recuerda que la fe no siempre se vive desde la claridad perfecta, que la Eucaristía no es un premio para quienes no vacilan, sino alimento para quienes, precisamente en medio de sus vacilaciones, se atreven a permanecer ante el misterio. Por eso, el milagro eucarístico del anciano es evocado no solo como un acontecimiento del pasado, sino como una escuela silenciosa de contemplación. Allí, quien se detiene, aprende a mirar despacio, a escuchar el eco de una presencia que no grita, a aceptar que la gracia actúa muchas veces de manera oculta. De este modo, el lugar, la época antigua y la situación espiritual de aquel monje se entrelazan con la vida de quienes, hoy, siguen buscando un descanso para su corazón ante el Señor presente en la Eucaristía, y así pasa el tiempo, suave y constante, alrededor del altar donde un fragmento de carne y unos glóbulos de sangre continúan, desde hace siglos, invitando a la contemplación silenciosa de un misterio que, según la fe de la Iglesia, se renueva cada día en cada misa del mundo.